Hoy le damos la bienvenida a nuestro programa Salud en Sintonía a nuestro querido colega doctor Cristian Gallegos. Cristian es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, médico ginecólogo obstetra, profesor de posgrado y adjunto al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Seguro Social José Antonio Vargas. Es miembro de la Asociación Venezolana de Ecografía y, por supuesto, colega muy querido por todos nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. De verdad que me parece una muy buena oportunidad y de verdad que es un tema bastante interesante, sobre todo en el contexto de todo lo que está pasando aquí en el país, pues. Porque digamos que todo el mundo se centró en el momento en la ayuda, en moverse, en acción, o sea, todo el mundo se ha puesto en alerta, pero lo que no vemos es las consecuencias, o sea, todo lo que ha derivado, o sea, las consecuencias tanto a nivel de lo que es las pacientes embarazadas como la paciente no embarazada, la que estaba en búsqueda de embarazo, la que estaba intentando hacer fertilizaciones in vitro, la que estaba en esa etapa de perimenopausia, y como toda esta carga de estrés tan brusca y repentina, más incluso no tiene que ser solamente las pacientes que están en la zona de desastre, solamente por la invasión mediática que se ve por todo lo que ven en redes, muchas de las pacientes han caído en crisis de ansiedad, en crisis de angustia, sin ni siquiera estar exactamente en la zona de desastre. Yo tengo pacientes que no han podido ir a mi consultorio porque como es en un piso 10, tienen miedo al ascensor y todavía están como que esperando a pasar el trauma para poder llegar. Exacto, claro, no, y es algo totalmente entendible. Yo por lo menos yo no me puedo poner a ver esos videos en las redes, de verdad que no. De hecho, una de las cosas que siempre nos han recomendado los psicólogos que hemos tenido como invitado acá es la dieta de las redes sociales. Sí. Una dieta que nos ha hecho mucha plata a todos nosotros. Lo bueno de este medio es que no estamos repitiendo esas imágenes, sino que estamos buscando como darle a nuestros escuchas esa información que los va a ayudar pues, a salir de todo este proceso que ha alterado no más la parte física, sino también la emocional. Cristian, este programa te abre pues, las puertas para aclarar muchas interrogantes en torno al estrés crónico y padecimientos que se han generado en nuestras mujeres como consecuencia de todo esto. Dinos, por favor, de qué manera el estrés crónico derivado de una situación traumática como el sismo altera los ejes hormonales que regulan el ciclo menstrual en la mujer. Ok. Bueno, acuérdense que todos los procesos fisiológicos y todos los procesos endocrinos no se deben ver de manera aislada. Por eso es que incluso los ejes se llaman neuroendocrinos, porque hay una participación del sistema nervioso, que es a nivel del sistema límbico, que es el del hipotálamo, que también abarca la parte de las emociones, y está obviamente el sistema hormonal, que es el de las hormonas efectoras. Y todo eso tiene una correlación. Por eso es que digamos que las situaciones de estrés es como que tú tengas, como que vamos a decir que tú estás programada, digamos, para ahorita estar en tu etapa reproductiva. Pero pasaste de estar programada, digamos, para tu etapa reproductiva a pasar alerta. Todo tu sistema hormonal, todo tu eje hormonal, o sea, el eje hipotálamo, hipófisis y glándulas suprarrenales, cambiaron de modo, cambiaron a modo alerta. Entonces dicen, oye, mira, yo no voy a dar la orden de ovular porque estamos en una emergencia. ¿Ok? Entonces, tu eje hormonal se altera lo que es el pico de la LH, que es vital para la ovulación, se altera la segregación de las hormonas que son necesarias para la producción de la FSH, la LH, la progesterona, e incluso, obviamente, se alteran hormonas en las embarazadas que nos ayudan para lo que es el sostenimiento del embarazo, y por eso que ocurren tantas amenazas, tantas pérdidas, tantas cosas. Claro, es difícil a veces explicarle eso a las pacientes, sobre todo las que tienen pérdidas tempranas por las situaciones de estrés, porque tú tienes que explicarle que no fue por algo que hizo o dejó de hacer. Eso es importante. Porque una vez le dice, no, mira, que si hubieras guardado el reposo, si hubieras hecho esto, o sea, son situaciones en las cuales uno no tiene control. O sea, y como tú le dices, por ejemplo, a alguien que tiene la familia en La Guaira, no vea las noticias. Claro, imposible. Y que están esperando a ver si se rescatan o no un familiar. Exacto. Claro. Antes nosotros sí veíamos esto, digamos que en menor medida y en otras cosas, sobre todo con las pacientes que tienen problemas de fertilidad y que no le conseguimos las causas, digamos, causas fisiológicas, o sea, causas normales. Por ejemplo, tú le haces una ecografía y ves el útero y ovario todo normal. Tú haces el espermatograma al esposo y está todo normal y tú dices, bueno, ¿qué pasa? A veces sencillamente tiene que ver la parte del estrés, porque existen, digamos que
linfocitos como natural killer que pueden actuar incluso contra los espermatozoides, viéndolos como cuerpos extraños, sobre todo cuando la paciente está en situaciones de emergencia. Acuérdense también, como le estamos hablando, toda esa alteración hormonal hace que el moco sea menos accesible para el acceso de espermatozoides, y todo esto obviamente nos pasa de un ambiente favorable para la reproducción a un ambiente desfavorable, o sea, tratando de explicarlo muy a grosso modo. Pues. Sí, porque entonces entramos en modo supervivencia. Vamos a colocarles un ejemplo como el teléfono. El teléfono cuando se está quedando sin batería entra en modo ahorro de energía. Entonces no están funcionando todas las aplicaciones del teléfono, sino nada más está activo como para hacer recibir las llamadas de emergencia. Es una forma más o menos... Claro. Y que es muy importante lo que dice Cris, o sea, y me parece un punto bien importante rescatar que estamos hablando de un sistema neuroendocrino, o sea, estamos hablando de algo aislado, ¿ok? Entonces muchas veces yo creo que a nosotros nos ha pasado en algún momento, porque pues nosotros iniciamos la consulta de fertilidad, realmente no tenemos la subespecialidad, pero iniciamos la consulta acá con este paciente que está buscando respuesta, y nos damos cuenta, y les voy a poner un ejemplo bien cortico que me pasó esto, de una paciente que tenía 10 años intentando embarazarse, adopta y al año tiene un embarazo biológico. Sí, eso es. Entonces, Mira. es increíble. Me imagino que ustedes tendrán una mira, cantidad. Yo te digo, tengo por ejemplo una compañera, tengo una compañera de trabajo que, bueno, no aquí en el trabajo actual, sino cuando estaba haciendo el posgrado la mantenemos en Palacio, que ella, mira, no quedaba. Y bueno, y fue a todos los especialistas de fertilidad, porque gracias a Dios tenía los recursos en ese momento. Entonces vino uno de esos viejos y le dijo, bueno chicos, mira, vamos a hacer, lo que tienes que dejarte de preocupar por eso, rasca lo que tú veas que pasa. Y efectivamente. Increíble. Porque lo que pasa es que ella veía cada regla como un fracaso. Exacto. Estaba con ese estrés, o sea, se estaba poniendo ella misma un reloj. Es lo mismo que pasa con esta situación de estrés. O sea, imagínate que yo te diga a ti que tienes que pararte a las 5:49 de la mañana y tu alarma está para las 6. Tú vas a abrir el ojo a las 5:45, a las 5:35, o sea, no vas a dormir bien. Exacto. Y todo tu sistema va a actuar tal cual porque no tienes el descanso adecuado. Así mismo pasa con tu fertilidad, pues. Exacto. Toda tu fertilidad va a estar alterada si tú estás en un estado constante de hiperalerta. Lo mismo ocurre con esta parte del desastre. Y como le estoy diciendo yo, no hay que verla de manera aislada. O sea, no hay que verlo de manera aislada. Por eso es que el manejo de la paciente tiene que ser multitudinario. O sea, tiene que verla tiene que tener ayuda psicológica, tiene que tener, obviamente, ayuda de la parte médica ginecológica, y obviamente también tiene que haber de otras especialidades de acuerdo al caso, porque incluso hay pacientes que sencillamente tienen que verse también con la parte de psiquiatría para la indicación de ansiolíticos y otros medicamentos especiales para poder conciliar el sueño, ¿no? Ok, mira, Cristian, vamos a dar una pregunta al aire porque ya tenemos que estar en pausa y vamos a hablar sobre los retrasos menstruales y la menorrea, pero nos vas a contestar esta pregunta después de la pausa musical. Ya regresamos. Regresamos a su programa favorito, Salud en Sintonía, pon tu vida En la frecuencia correcta. y dejamos una pregunta al aire a nuestro querido invitado, el doctor Cristian Gallegos, sobre los retrasos menstruales o amenorrea, que es ausencia de menstruación repentina en los días y semanas posteriores a un desastre natural. Es muy común, Cristian, que se hayan presentado en la consulta de ginecología este tipo de patología ginecológica. Mira, lo que pasa es que las alteraciones de la menstruación, o sea, lo que es la amenorrea, que es la ausencia de menstruaciones, o los sangrados genitales anormales o uterinos anormales, como uno lo llama también, depende, todo el ciclo menstrual depende, como dijimos, de un eje, o sea, una correlación entre lo que manda el hipotálamo hacia la hipófisis, que se segregan las hormonas de manera pulsátil y de manera correcta hacia los órganos efectores. ¿Qué pasa cuando hay una alteración? Que es lo que se llama una respuesta aguda o reactiva. Ocurren este tipo de alteraciones, ya sea porque ocurre un sangrado, porque el cuerpo se pone en alerta por la adrenalina, noradrenalina y el cortisol, y entonces obviamente se disminuye la sensibilidad de los ovarios a la ovulación, se altera el eje, y entonces ocurren todos estos sangrados que no tienen que ver con la ovulación. Eso ha presentado en muchas cosas, incluso desde antes. Yo tengo amigas que por lo menos, tengo una paciente que usaba el método del ritmo, chocó el carro, discutió, y ella pensó que esa era su regla. Y bueno, ya los meses tiene ahora su abril. Pero era porque esa menstruación que ella pensó que era la regla, no era la regla. Se produjo un sangrado por eso. Bueno, cuando ocurren estas alteraciones, como dijimos, pues ocurre la segregación de hormonas de forma anormal por las alteraciones de los ejes,
Y entonces pasa esto, o tenemos sangrados excesivos o tenemos ausencia de sangrado. Y es sencillamente por esto. Y hay que esperar entonces un tiempo para que esto se vuelvan a regular. Sí, porque no es que eso se va a regular un día para otro, como estábamos hablando en la pausa. Cristian, ¿cuánto tiempo puede tardar el ciclo menstrual de una mujer en regularse por sí solo después de haber superado esta fase aguda de estrés positivo? Ok, mira, el tiempo va a ser variable. Acuérdate que esto va a depender de múltiples factores. Porque acuérdense que el estrés posismo, o sea, el estrés postraumático, primero no es una situación que se va a pasar de hoy para hoy, porque es como que ¿cuál es la frase que menos ha calmado gente? Cálmate. Cálmate, definitivamente. ¿Verdad? Sí. Definitivamente. Esa es la frase que menos gente ha calmado. Entonces, que tú le digas a una paciente, exacto, que tú le digas a una paciente, cálmate y toma las cosas con calma, no va a resolver su problema de un día para otro. Ella va a seguir con estrés. Ella va a seguir con esos niveles elevados de cortisol hasta que realmente esos niveles vayan bajando, digamos que el cuerpo vaya adaptándose. Es un proceso que es variable. Lo normal es que de 1 a 3 meses, o sea, de 1 a 3 ciclos, ya el ciclo empiece a regularse por sí solo. Es lo mismo que ocurre cuando, por ejemplo, toman la pastilla de emergencia. Exactamente. Y hay las que quieren usarlo como método anticonceptivo regular, lo cual no es. Las pastillas de emergencia son una dosis caballeca, son unas dosis altas de hormonas que tratan de inhibir la ovulación. Por eso no son abortivas. Si la paciente ya ovuló, no va a evitar el embarazo. Así que, y hay que usarlas en el tiempo correcto, o sea, preferiblemente antes de las 24 horas de la relación posiblemente fecundante. Pero ¿qué pasa? Se toman tenemos esta carga hormonal excesiva y obviamente hasta que el cuerpo no vuelva a adaptarse, no vamos a ver otra vez. Y eso también va a depender, digamos, de que no haya otras patologías, porque por ejemplo, si la paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico, que ahora obviamente tiene otro nombre, pero para no enredar a la gente, de poliendocrino metabólico, digamos, si no tiene otros factores o está en la perimenopausia, puede ser que esos periodos se alarguen más, ese periodo de amenorrea, o que esos sangrados sean más excesivos. Por ejemplo, si tiene una leiomatosis o adenomiosis. La leiomatosis son tumores veninos en el útero, que son los llamados miomas o fibromas, que ya de por sí pueden producir sangrado. Si tenemos una alteración del endometrio aunado a esto, obviamente va a haber esos sangrados. Exacto, sí, eso es importantísimo. El estrés crónico prolongado provocado por la incertidumbre posismo puede reducir de manera temporal las probabilidades de concepción en las mujeres que están buscando embarazo, Cris. Mira, claro que sí. Es lo que estábamos, como se dice, conversando. Mira, el eje hipotálamo, hipófisis ovario, o sea, tiene muchas correlaciones. El cortisol tiene muchas correlaciones. El cortisol va a disminuir la sensibilidad de los ovarios para el proceso de la fecundación. Obviamente, el cortisol, el estrés y todo esto también va a haber alteraciones del ciclo, va a haber alteraciones del moco cervical. Todo esto va a crear un ambiente poco propicio para que una paciente que ya de por sí tenga dificultades para embarazarse, se embarace, sin contar con otros factores como puede ser incluso que por el mismo estrés haya disminución del deseo, haya disminución de la libido, haya otras cosas que también van a afectar obviamente el ciclo de ella y las posibilidades, como se dice, de coordinar una digamos, relación fecundante. Si la gente piensa que quedar embarazado es muy sencillo, ¿verdad? Porque es más las historias que uno conoce de la que quedó embarazada que del que está buscando y no ha quedado embarazada porque no está dando esa noticia para no tener esa retroalimentación negativa todo el tiempo. Mira, lo que pasa es que eso es como, digamos, como las niñas con el desarrollo. Para algunas es una competencia, para otros es un tabú, ¿entiendes? Entonces a veces la dificultad para lograr un embarazo se convierte en una situación de estrés ya por sí para la persona, más todo aunado a los otros factores. Y como digamos que esto es algo como que tú ves que para todos los demás es fácil, pero para mí es difícil, agrava más la cosa. Exacto. Y hay que recordar también de que la reproducción, que la sexualidad es una cosa de dos. ¿Entiendes? Entonces, claro, nosotros somos ginecólogos, nos estamos ocupando de la mujer, pero de repente no vemos la calidad de los espermatozoides del hombre. Claramente, porque hay que estudiar a la pareja. Exacto. Claro, es que hay que estudiar a los dos.
que es importantísimo, ahora hablando de relación de pareja, vamos entonces a tocar ese tema que es álgido y que es importante. Puede el impacto psicológico y el miedo constante desencadenar una disminución en el líbido o una disfunción sexual temporal en las pacientes, Cris. ¿Qué te han dicho los pacientes? Bueno, mira, obviamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que la sexualidad tiene dos ramas grandes, que es la parte psicológica y la parte, digamos, fisiológica, porque la sexualidad es algo fisiológico, no es ninguna patología. Hay patologías sexuales, pero eso es otra cosa. Eso no lo vamos a hablar aquí. Otro programa. Eso es otro programa. Horario. Sí, otro horario. Pero ¿qué pasa? Tiene un componente emocional mental. Eso es como, por ejemplo, y me disculpas la comparativa, es como, por ejemplo, que tú pienses que tú y yo somos pareja y tú pienses que yo te engaño. Y te diga, mira, vamos a tener no sé qué broma, y te empieza a buscar tú lo que estás pensando, así le era a la tipa. Así le dice a la otra, no sé qué broma. Tú dime, ¿cómo tú crees que va a ser tu lubricación en ese momento? ¿Qué tanto te vas a relajar tú en esa relación? ¿Y qué tan fácil vas a llegar a orgasmo en esa relación si lo que estás pensando es en otra cosa y no en tu placer? Y se crea lo que yo llamo la rueda del displacer. Pues. Exacto. ¿Por qué? Lubrico poco, me duele la relación y cuando viene la otra relación digo me va a doler y obviamente lubrico menos y me va a doler más. Sí, es un círculo vicioso que se produce por allí. Vamos un momentico a una pausa y enseguida regresamos con más de Salud en Sintonía. Pon tu vida en la frecuencia correcta. Estamos de regreso con su programa de salud favorito, Salud en Sintonía. Pon tu vida en la frecuencia correcta. Por Red Mundial Aragua 93.9 FM, porque ahora somos los mejores. Hoy tenemos a nuestro invitado, el doctor Cristian Gallego. Estamos hablando sobre el efecto del estrés crónico en la salud ginecológica. Cristian, ¿de qué forma afecta el sistema endocrino el hecho de vivir en un estado de alerta constante ante las posibles réplicas sísmicas? Ok. Bueno, mira, tienes que recordar, como te dijimos, pues que el sistema, todos los sistemas están correlacionados. O sea, todos los sistemas hormonales son, digamos que por retroalimentación. O sea, me falta acá, pido acá. Me sobra acá, dejo de producir. Entonces, si obviamente pasamos todo el sistema reproductivo a modo alerta y lo mantienes en modo alerta, que es lucha o huye, pero eso es por poco tiempo. Pero si tú te mantienes luchando y huyendo, constantemente va a llegar un momento en que todos tus receptores, todo tu cuerpo va a estar agotado de una u otra forma. Lo mismo pasa con tu sistema endocrino, ¿ok? Entonces, si tú tienes a la tiroides, por ejemplo, en estado constante de alerta, si tú tenías una tendencia a hacer ciertas patologías tiroideas o a hacer ciertas patologías endocrinas, la vas a desarrollar. O sea, es como todo, pues. Es como cuando, acuérdate que en la época del COVID, el COVID se demostró que fue una enfermedad que, mira, buscaba tu debilidad, que la debilidad que tuviera te la explotaba. Eras hipertenso, pum, ese se iba peor. Eras diabético, no te lo sabías, te ibas a enterar porque también, pum. Exacto. Y te voy a decir una cosa, en mi experiencia personal, las pacientes que yo vi que más sobrevivían, que yo pensé que no iban a sobrevivir, eran sobre todo mujeres cristianas muy fervientes, porque ellas se ponían en oración, se relajaban, ponían todo en manos de Dios y se serenaban. Entonces, disminuían obviamente su consumo de oxígeno, porque por ejemplo la gente que era personalidad tipo A, que estaba, imagínate, verse con oxígeno, verse con el desespero, lo que hacían era exacerbar, producir catecolaminas y morían. O por un infarto o por el COVID. En cambio, estas pacientes, ellas venían, se relajaban y se oraban en silencio, no sé qué, y yo vi, ¿verdad? Y eran incluso obesas y las veías y todas las cosas. Y esas señoras, yo, tranquila, hasta cierto punto, pero era eso. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la mente influye sobre el cuerpo y entonces ellas mismas hacían que pasaban de un estado de alerta a un estado de relajación. Porque ellas decían, bueno, si Dios nos trajo esto, Dios nos va a ayudar. Y se ponían así, todos lo trataban de ver positivamente y hacían eso, cambiaban su mente de un modo alerta inconscientemente, de un modo alerta a un modo de relajación. No estoy diciendo que tenga que ser solamente por el efecto de, digamos, religioso, para que se acuerde que estamos aquí en un área científica. Pero, digamos eso, pues ellas pasaban espontáneamente de un estado de hiperalerta, de emergencia, a un estado de relajación y obviamente eso ayudaba. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Si tú te mantienes en forma crónica
y acuérdense que hay gente que no solamente es que lo recibe porque digamos, mira, estoy durmiendo todos los días en una carpa. Lo recibe porque todos los días estoy viendo constantemente esto. Y no duermo y me paro a las 2 de la mañana a seguir viendo esto, el teléfono. Obviamente estoy haciendo referencia al teléfono, después que se me olvidaba que estaba al teléfono, a las noticias, al TikTok. Porque acuérdense que, por ejemplo, ¿qué pasa con el algoritmo de TikTok? Te muestra, exactamente. Porque, pero es que acuérdense que tú comandas el algoritmo de TikTok. Porque a TikTok te va a pasar del principio un muñequito bailando, Exacto. te va a pasar una señora llorando y te va a poner a alguien dándole una cachetada a otra persona. Exacto. En el video que tú te quedes más, es el que va a empezar a repetir. Y si te quedas viendo el del terremoto, adivina qué es lo que te va a poner. Otra gente hablando del terremoto, otra gente. Así que si tú ves algo muy seguido en TikTok, tú sabes lo que tú mismo te lo estás buscando. Exacto. Y no sé si a ustedes les debe pasar. Muchos de mis pacientes me dicen, doctora, pero es que con toda esta ansiedad lo que me ha provocado es comer dulce parejo. Claro. Y bueno, ya sabemos todo lo que tiene que ver entonces el azúcar, la resistencia a la insulina. Exacto. No, y la microbiota, que bueno. Exacto. Sí. Sabes que eso es, bueno, pues Yo creo que la pregunta que te vamos a hacer a continuación, Cris, tiene que tiene mucha relación con lo que estás planteando ahorita, y es ¿qué recomendaciones médicas básicas le puedes dar a una mujer que desea quedar embarazada, pero que experimenta estos altos niveles de ansiedad posterior al posismo? Pues? Ok. Bueno, mira, primero tienes que recordarle una cosa. Lo que está pasando no es algo que puedas controlar, no es algo que tú puedes resolver solo. Es lo que hablamos. A veces hay gente que cree que no, bueno, mira, yo lo controlo, yo lo hago, yo me resuelvo y no tengo que... No, estas son cosas para las que se tienen que buscar ayuda, que se tiene que tener apoyo psicológico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un psicólogo tiene las herramientas para que tú puedas aprender a dominar esa ansiedad. Porque es que no es que el psicólogo te lo va a resolver él hablándote, no, él te va a enseñar cómo tú lo puedes resolver, porque las herramientas están en ti, lo que tienes que saber es cómo aplicarlas. ¿Ok? Eso en primer lugar, hacer ejercicio de relajación, yoga, obviamente la dieta de las redes sociales, o sea, después de cierta hora apaga el teléfono, si puedes. Exacto. Después de cierta hora bloquea todas las redes sociales, ponte en modo avión. Y también, obviamente, tratar de que, como se dice, de que hay cosas con las que no tienes que ver. O sea, hay cosas que tú no puedes resolver. Hay cosas que tú tienes que soltar y hay cosas por las que y hay cosas que las que tienes que trabajar. Y eso no lo vas a ver tú solo. Por eso necesitas ayuda, o sea, tanto del médico, porque hay cosas también que hay que ver. Pues si, por ejemplo, a veces no es solamente la ansiedad, a veces es que tú tienes un problema de diabetes y por eso es que estás comiendo constantemente, porque tienes hiperinsulinismo y te da ansiedad de comer. Estás orinando cada momento porque estás haciendo una diabetes, tienes los síntomas de diabetes, pero no te das cuenta. O estás haciendo un hipertiroidismo. ¿Cuál es la descripción clásica? Bueno, no clásica, moderna, que me dio un profesor mío sobre el hipertiroidismo. Tener hipertiroidismo es como estar apurado, encerrado en un ascensor con gente que no está apurada. No. Tú ves que todo el mundo anda lento y tú andas obstinado y acelerado. Eso pasa con la gente hipertiroidea. Y hay gente que no lo sabe que es así. Entonces, tienes estos desbalances hormonales, tienes esta broma y tienes el deseo de quedar embarazada, pero obviamente mientras tu cuerpo esté en ese estrés, mientras tengas todos estos problemas de base, no se va a lograr esto. Entonces, ¿qué es lo que deberías hacer? Buscar ayuda, tener apoyo psicológico, relajarte, buscar medidas de relajación para entonces dejar que las cosas se acomoden y fluyan. Y cuando ya la paciente está embarazada, Cristian, ¿cuáles serán los riesgos obstétricos más frecuentes que se enfrenta después de este episodio de estrés crónico del ciclo? Ok. Bueno, mira, va a depender obviamente del trimestre, va a depender obviamente del contexto, porque no es lo mismo la que estuvo a punto de caerle un edificio encima, a la que solamente lo oyó por la radio, a la que la mamá todavía estuvo atrapada no sé cuántos días, o la que está damnificada. O la que está damnificada. O sea, porque, ¿qué pasa con eso? O sea, son diversos niveles de estrés, son diversos niveles de angustia, pero ¿qué es lo más frecuente que va a ocurrir? Pueden ocurrir sangrados, pueden ocurrir, si es por ejemplo, pérdidas espontáneas,
embriones muertos retenidos, o sea, ese tipo de alteraciones que obviamente por subidas, bajadas de tensión. Acuérdense que las mismas alteraciones hormonales pueden producir una disminución de la perfusión placentaria, pues de la del riego sanguíneo a la placenta, y al no tener riego sanguíneo a la placenta, el bebé también está sometido a un estrés y hay bebés que no lo toleran, no lo aguantan. Entonces pueden haber desprendimientos prematuros de placenta que pueden terminar obviamente en la muerte de la madre incluso y del bebé. Entonces, ¿qué pasa? Todo, ahí obviamente también está elevado el cortisol, está obviamente disminuida las hormonas como la progesterona y los estrógenos que ayudan a mantener el embarazo y vamos a tener obviamente mayores incidencias de amenazas de parto pretérmino y de parto pretérmino. Sin contar que obviamente también tenemos la parte de las condiciones insalubres en que puede estar una paciente, que obviamente va a tener mayor riesgo de infecciones, y acuérdense que estamos en el contexto de una paciente inmunosuprimida. O sea, la defensa de la paciente bajan para no atacar al bebé, porque el bebé tiene parte genética del padre. Entonces, así como no ataca al bebé, no ataca a los patógenos, y entonces un patógeno que normalmente en ti no haría nada, en ella puede volverse una sepsis, una pielonefritis o enfermedades más graves. Exacto. Y en este orden, pues, de la paciente que ya logra el embarazo, Cris, ¿cuáles son esos síntomas que nos vas a contestar después que regresemos a esta pausa? ¿Cuáles son esos síntomas que podemos observar como emergencia en la paciente embarazada? Y regresamos con nuestro programa Salud en Sintonía. Pon tu vida en la frecuencia correcta. Cris, dejamos una pregunta al aire. ¿Qué signos o síntomas de alarma pueden buscar nuestras pacientes embarazadas que se han sometido a este proceso de estrés crónico? Ok. Bueno, mira, en primer lugar, acuérdese que va a depender obviamente del trimestre, pero lo básico es sangrado. O sea, ese es el primer síntoma que, bueno, te debe llamar la atención y por el cual debes ir a una consulta médica, ya sea con tu especialista o a la emergencia más cercana. Si botas líquido que te bañe las piernas, si ya estás en un segundo o tercer trimestre que ya tú sientes el movimiento de tu bebé y deja de sentirlo, ¿ok? Obviamente, otros síntomas asociados con otras patologías, como por ejemplo dolor en la boca del estómago o hacia el lado derecho, cerca del estómago, que tengas dolor de cabeza intenso, visión borrosa o que veas lucecitas o piticos en los oídos, que nos puede hablar de una tensión alta, son cuestiones por las cuales tú debes acudir a la emergencia. ¿Ok? Eso en primer lugar con las embarazadas. Son cosas que no son para esperar para después, no son cosas para que se van a quitar a resolver espontáneamente, ni que tu obstetra lo puede manejar por teléfono. Tienes algo de esto, no sientes al bebé moverse, bota líquido, te caen las piernas, empieza a sangrar, tienes fiebre, ve a la emergencia, no te quedes en tu casa. Sí, son cosas que no se pueden resolver por teléfono. Cristian, y pasamos entonces por la chica que se está desarrollando, por la que está buscando embarazo, por la embarazada. Ahora vamos, como le digo yo, con mis niñas grandes. ¿Puede un evento traumático como el sismo adelantar la llegada de la menopausia o exacerbar la intensidad de los síntomas perimenopáusicos? Ok. Mira, recuerda que como tal, la menopausia va a depender de tu reserva ovárica. A diferencia de los hombres que producimos espermatozoides cada momento, ustedes nacen con un número finito de óvulos. Hay un periodo en que dejan de, como se dice, de producirse, dejan de liberarse y se acabó. ¿Qué pasa? Que en una situación de alerta, obviamente, vamos a tener alteraciones en los ciclos hormonales, periodos de amenorrea, que no necesariamente van a ser ya la perio o la menopausia. Por eso incluso hemos tenido pacientes en situaciones así que han pasado 2 o 3 meses sin ver periodos, no se dan cuenta de nada, ya estoy menopáusica, ya se acabó todo y pácate, después te viene con la batillita, con 48, 49 años. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, te ha llegado. Ok, a mí también. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente, aunque la situación de estrés no va a afectar la reserva ovárica, obviamente sí va a alterar, como dijimos, nuestro eje de hipotálamo, hipófisis y glándulas suprarrenales y ovario. Entonces, obviamente, puedes tener alteraciones menstruales que se van a exacerbar y obviamente también van a exacerbarte los síntomas de la perimenopausia. Pues. Pero no es que va a acelerar el proceso de menopausia como tal, pero de repente puede hacer que tú, en una situación de hiperalerta, tengas más conciencia de ello. Porque digamos que antes tú estabas pendiente de mil y una cosas y no te ocupabas de verdad si te sentías o no te sentías mal. Es como todo. ¿Cuándo duelen los oídos? En la noche.
Ya, sí. Pero no es porque que te olvidas de temprano, te volteas temprano, pero le prestas atención en la noche. Sí. Ya después que terminó la novela, mira, ahora sí me duele el oído. Como el 31 de diciembre, nos partan después del Sí. Es así, pues. O sea, cuando empiezas a tener conciencia de tu cuerpo, oye, mira, verdad que ahora que me doy cuenta que tengo 6 meses que no veo la regla. Oye, verdad que chica, el aire acondicionado como que me está pegando menos, ¿o qué pasa? Y es donde tú empiezas a ver, pero no es porque se acelera el proceso de perimenopausia, es que ya lo estabas desarrollando, pero es que ahora le estás prestando atención. Concientizando, exacto. Sí. Bueno, Cris, de verdad que súper contentas y agradecidas por contar con tu presencia aquí en nuestro programa. Las puertas de Salud en Sintonía siguen abiertas para ti. Y ahora, pues, bríndale a nuestra audiencia tus teléfonos de contacto, dónde se puede ubicar tu consulta privada, pues, en un mensaje final. Ok. Bueno, mi teléfono de contacto es el 0414-465-7840. Estoy en el edificio Vista Lago, Torre B, piso 10, en la avenida 19 de abril, frente a la Clínica Lugo. El horario es previa cita, o sea, previa cita me contactan y dependiendo de eso se ve el horario de la ¿Tu cita. Instagram? Mira, tengo dos, ESGAD007 y doctor Chris, CHRIST.ali. Esos son mis redes de Instagram. Y en el TikTok, que es doctor.cristiangallegos. Perfecto. Imperdible esas redes. Imperdible. No, y estábamos revisando, tiene contenido muy interesante, así que ya saben, sigan al doctor para que sigan aprendiendo más cada día sobre estos temas tan interesantes. Y bueno, hoy miércoles 29 de julio estuvimos conversando con él sobre estrés crónico, alteraciones ginecológicas y reproductivas en pacientes femeninas posteriores al sismo del mes de junio. Como ya es costumbre, pues les traeremos las 5 conclusiones más destacadas en nuestra receta. El trauma como detonante endocrino. El estrés crónico derivado del sismo altera de forma directa el eje hipotálamo-pituitario suprarrenal. Esto bloquea la comunicación hormonal con los ovarios e interrumpe la salud endocrina femenina de manera profunda. Repercusiones directas en el ciclo menstrual. Las alteraciones postraumáticas se manifiestan de forma muy común a través de amenorreas repentinas, ciclos sumamente irregulares y sangrados disfuncionales. Estas respuestas biológicas reflejan el estado de alerta extrema en que vive el organismo. La afectación severa de la fertilidad y la gestación. La incertidumbre y el miedo constante dificultan la concepción y elevan los riesgos obstétricos en mujeres embarazadas. El cuerpo prioriza la supervivencia inmediata por encima de los procesos reproductivos ante la crisis. Somatización y dolor crónico. La tensión emocional acumulada se traduce frecuentemente en hipertonía del piso pélvico y dolores pélvicos incapacitantes. Estos síntomas demuestran que el impacto de la catástrofe natural se instala de forma orgánica en los tejidos. La necesidad de un abordaje integral, como comentaba nuestro querido invitado, es indispensable que los servicios de salud pública reconozcan que estas secuelas ginecológicas son parte del trauma post-sismo. Solo un enfoque clínico, empático y multidisciplinario permitirá garantizar la verdadera recuperación de las pacientes. Muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre nos despedimos esperándolos en nuestro próximo programa de Salud en Sintonía por Red Mundial Aragua 93.9 FM, porque ahora somos los mejores. Soy la doctora Desiree Alvarado Torres, ginecóloga obstetra, magíster en sexología, certificado de locución número 62447. Puedes contactarme al 0424-303-9392, mi Instagram @doctora Desiree Alvarado Torres. Puedes encontrarme en Centro Médico Maracay, piso 5, consultorio 29, los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Y en el Centro Médico Achaguas, en la hermosísima ciudad de La Victoria, planta baja, consultorio 5, los días martes y jueves de 8 a 12, previa cita en ambas clínicas. Y por acá tuvo el placer de compartir con todos ustedes la doctora María Laura Delgado. Soy ginecólogo infanto-juvenil, psicólogo clínico y pueden contactarme a través de mi número personal 0424-320-9037. ¿Ubicarme dónde? En la urbanización Cali Canto, el Centro Profesional Plaza, piso 8, oficina 8C, de lunes a sábado, 8:30 a 5 p.m. previa cita. Mi Instagram, @tuginecólogo infanto-juvenil Maracay. Nos despedimos por acá, reiterando pues nuestro sentimiento de pertenencia. Lo queremos hasta un próximo encuentro en Salud en Sintonía. Pon tu vida en la frecuencia correcta.